En el año 1965, un joven coronel se convirtió en símbolo de la soberanía nacional y de la defensa constitucional. Pero no solamente de la defensa constitucional, se convirtió en un líder antiimperialista. Ese fue el coronel Camaño. Saludos, hermanos. Hoy vamos a hablar del coronel Camaño, el tránsito de líder de la Revolución de Abril a ser un líder guerrillero en el año 1973. Y para ello tenemos una invitada especial, una invitada de la muy cercana al coronel Camaño. Fue su compañera de vida y fue también su compañera de lucha. Con Vicenta Vélez vamos a hablar de ese Camaño que hace el tránsito de la revolución del año 1965 a convertirse en un líder guerrillero. Saludo, Vicenta. ¿Cómo te va? Saludo, un abrazo a todos los que nos escuchan, porque yo sé que los que nos escuchan necesitan informaciones sobre la memoria histórica, sobre esos momentos y más también en este estado en que se encuentra el planeta, que yo diría que está en un estado de cambio, pero que el imperialismo está más fiero que nunca y más prepotente, aunque eso es un signo de que precisamente no lo está. Pero realmente es importante tener esa información porque parecería que es algo que pasó algún tiempo y que no está vigente. Ahí está. Para la nueva generación, queremos decirle que en el año 1965, un grupo de militares constitucionalistas, dirigido en ese momento por el coronel Fernández Domínguez, y que era el movimiento Enriquillo, deciden quitar el gobierno del triunvirato, un gobierno que había llegado a través de un golpe de Estado al gobierno constitucional de la República del año 1963. Ese movimiento Enriquillo pare a esa figura que se va a extender en todo el globo terráqueo como un gigante que enfrentó no solamente a los militares que habían dado el golpe de Estado, sino también al imperialismo norteamericano que había desembarcado 42,000 marines para hacerle frente y que tuvieron que negociar con él. Entonces, con Violeta, como era el nombre de guerra de Vicenta, vamos a hablar qué ocurrió entre el año 1965, cuando el coronel Camaño sale ya de República Dominicana, que lo envían a Inglaterra como agregado militar, después de haberse pactado la paz en República Dominicana, hasta el año 1973, cuando el coronel Camaño decide venir en un movimiento guerrillero a la República Dominicana. Mira, me tengo que ir un poquito antes para decirte que en ese movimiento Enriquillo que había, lógicamente estaba Rafael Fernández Domínguez, que era una figura, en ese momento era la figura de rebeldía contra el golpe de Estado. Inclusive lo habían sacado del país. Yo era muy jovencita, porque en abril yo era muy jovencita y anteriormente estaba en España. Y lo vi porque fui a mi casa en España, Valencia, junto con su compañera. Y era una persona que mantenía, Rafael Fernández Domingo, mantenía ese espíritu de lucha y de volver a la constitucionalidad y de lo que un militar tenía que hacer en un país. Eso era lo que Fernández Domínguez, porque él era un militar y se movía como militar.
Es decir, reponer otra vez el gobierno constitucional. Esa era la idea. ¿Qué pasa? Fernández Domínguez era hijo de una persona que estuvo muy cercana a Trujillo y que jugó un papel no muy bueno cuando Trujillo. Aunque dicen que no había ladrones porque le cortaba las manos, pero realmente, que era, ¿cómo se llama este señor? El papá de él, bueno, ahorita me acuerdo. Ludovino Fernández. Ludovino Fernández, muy allegado y una figura que jugó un papel importante en la dictadura de Trujillo. Pero era una persona que tenía unas características también, Ludovino, que era muy buen padre. Era fuerte fuera de su casa, pero dentro de su casa era un hombre, era buen padre, y era también su esposa, era una persona que, aunque los hijos todos no fueran de ella, todos iban a su casa y tenían un ambiente familiar. Digo esto porque él pensó en Francisco Alberto Camaño, en un coronel que había tenido ya algunos problemas con militares por otras situaciones, por ejemplo con Belisario Peguero, jefe de la policía, que era un hombre corrupto, y que él no entró en esa corrupción, no pudo, le decían San Pedro, porque él parecía como tan diferente. Entonces realmente esas contradicciones, porque también Francisco Alberto Camaño había sido hijo de Fausto Camaño, era un hombre que jugó un papel todavía más importante y de más relevancia. Entonces, pero al revés del otro, no fue buen padre, no fue un hombre que no fue mal padre, pero no fue un hombre cariñoso, ni respetuoso de los gustos de sus hijos, ni nada, sino fue fuerte. Fue fuerte porque imponía, y además hacía gala de lo que él había sido antes. Imagínate, fue el secretario de las Fuerzas Armadas de Trujillo. Sí. De los pocos militares no apellido Trujillo que fue el secretario o ministro. Yo tengo una anécdota que él me dijo, porque después él me hacía muchas anécdotas de su vida en Cuba. Me hablaba mucho de su vida, porque yo su vida familiar no la viví, sino fue después de abril realmente. Y él me contaba mucho de su familia, y me contaba muchas historias. Y en una ocasión me dijo que fue a casa de su padre porque necesitaba un dinero para hacerle unos análisis a uno de sus Alberto. Sí. Alberto Camaño. Ahí fue que conoció al doctor Robert Rick Cabral. Entonces decía que necesitaba un dinero, y su papá le dijo: bueno, yo cuando me casé con tu mamá era no sé qué, capitán, no sé lo que era, y tenía ya un dinero en el banco, y yo no tenía que pedirle dinero a nadie. Y él le dijo: sí, pero yo no vendo haitianos. Y realmente él hizo hasta una demanda de levantar la mano, y le dijo: no lo haga, porque va a ser la última vez que me vas a ver. Entonces, te decía que era un hombre también, Camaño, que le gustaba valerse por sí mismo. No era una persona de estar, sus méritos eran por él mismo. Y eso hizo que de alguna manera, y era amigo de Fernández Domínguez, y eso hizo que de alguna manera Fernández Domínguez lo invitara, porque tenían ese vínculo de padres que habían estado. Sin embargo, los dos sabían que ellos eran respetuosos de lo que debía ser un militar. Y ya Camaño estaba aprobado a sí mismo como Fernández Domínguez. Por eso invitó a Camaño. Camaño en ese momento era una persona que jugaba un papel que no era el principal ni nada que fuera de eso, pero después circunstancias que se dieron en la guerra de abril, inclusive que Fernández Domínguez no se encontraba aquí, y que de alguna manera se adelantó algunos días, y que también algunos que tenían que jugar un papel importante, pues de momento se enfermaron, tú sabes, y tuvieron que retirarse porque estaban enfermos. Sí, con hepatitis. Sí, y entonces realmente, y en el puente de Duarte
se estaba significando una batalla muy sangrienta que entendían tanto los norteamericanos como la gente de San Isidro, que eran las fuerzas especiales, que eso se iba a batir en cuestiones porque estaban ametrallando gente, estaban disparando, estaban haciendo cosas, estaban disparándole al palacio, estaban haciendo diferentes... El 27 de abril. Exactamente. Estaban bombardeando con los barcos, la Fuerza Aérea, y que venía Morillito López con 13 tanques. Y la artillería también. Entonces, realmente, y con tanques. Entonces, pues, se pensaba que eso que era cuestión de un poco de tiempo y que eso se iba a liquidar inmediatamente. Entonces, no pensaron en la valentía del pueblo dominicano, que ya siempre ha estado en lucha contra tiranos y contra la constitucionalidad y contra invasiones. Es decir, este es un pueblo que tiene su historia y es bueno que se conozca. Y entonces ahí en ese puente Duarte estaba la gente luchando y algunos militares estaban ahí. Otros estaban en una reunión en la embajada norteamericana. Camaño estaba en el puente junto con Juan Lora y con otros compañeros, con Ilío Capozzi. Sí, con otros militares ahí dirigiendo eso. Y la verdad que el pueblo dominicano demostró ahí una valentía increíble. Y entonces Camaño baja a la zona porque necesita más refuerzo, porque la situación estaba difícil, y con Claudio, y oye que lo están llamando de la embajada norteamericana, que tiene que ir a una reunión. Y ahí es donde se da la famosa reunión, que él va y se encuentra con toda la gente que están ahí, que habían estado en esa conspiración de volver de desmontar el triunvirato, que ya nada más quedaba uno, y volver a la constitucionalidad. Estaban todos algunos políticos, de algunos... Bolívar Ureña, que quería que lo exiliaran. Bueno, sí, no quiero entrar en detalle porque ya cuando uno entra en un detalle de una persona tiene que decir más cosas. Entonces, estaban ahí todos y el embajador estaba dando órdenes de que había que rendirse, de que ahí lo que habían eran unos comunistas. Exactamente, y estaba dando órdenes, y él en varios momentos que venía del puente y veía cómo era lo que estaba pasando, quería hablar y no lo dejaban. Viendo que no lo dejaban, él intentó salir, y cuando fue a salir fue cuando el embajador le dijo que a dónde iba. Él le dijo: a pelear, usted no me deja hablar. Entonces él le contestó al embajador: yo le voy a demostrar a usted que aquí hay hombres que tienen dignidad y vergüenza, viendo a toda esa gente ahí como sumisos y aterrorizados, porque hay gente que tiene el don de la palabra, pero no tiene valor. Una cosa es tener el don de la palabra y tener valor, que son dos cosas que se tienen que complementar en la política y en los momentos de lucha todavía más. Entonces, él le dio un portazo al embajador y se fue para el puente. Y él, en el 27 precisamente de febrero, derrotaron las fuerzas especiales. De San Isidro. Ellos ni sabían que eran, porque ya no quedaron más, ellos tuvieron hasta que se fueron, hasta que no. Entonces ellos volvieron a regresar. Y entonces fue cuando pidió el famoso Benoit que el desembarco, y desembarcaron 42,000 marines a este país, que no tenían ni siquiera que ver con la cantidad de lo que eran las Fuerzas Armadas, para evitar no sé qué cosa, porque realmente lo que se quería era volver a la constitucionalidad. Ellos hubieran querido un golpe militar, pero se dio eso, y entonces Camaño en ese momento, que era un militar simplemente y que como militar se sentía orgulloso de serlo, se dio cuenta que no solamente los militares tienen el deber
de luchar por su pueblo, que había muchos dominicanos ahí, descamisados, que lograron precisamente ese triunfo. Y desde ese momento, él se casó con el pueblo dominicano y decidió que todo lo que le quedaba de vida iba a ser para eso. Con esa parte de los descamisados y de Camaño luchando en el puente y cómo vencieron la hueste del CFA, nos vamos a quedar con el primer bloque, porque estamos hablando con una persona aquí que vivió eso de primera mano, porque dijimos que era la compañera de vida, fue la compañera de vida del coronel Camaño y que se estuvo entrenando para venir en la guerrilla conjuntamente con él en Cuba. Y vamos a entrar en un segundo bloque. Y recuerde que esto es Tito en la geopolítica y que si este contenido es de su agrado, usted se registra, le da a la campanita para que siempre le llegue contenido como este y le da me gusta y sobre todo lo comparte con sus grupos de relacionados. Camaño enfrenta a los Estados Unidos, Camaño enfrenta a los golpistas en la República Dominicana y digo en así de primera entrada a Estados Unidos porque al enfrentar a los golpistas él estaba enfrentando a Estados Unidos porque quienes dan el golpe de Estado aquí, aunque se utilizó a Wessing y un grupo de militares, fueron los norteamericanos para tratar de quitar el gobierno más democrático que había tenido la República en muchos años, pero que no le era del agrado a los norteamericanos. Entonces, aquí en este segundo bloque, vamos a analizar la salida de Camaño, o sea, cómo llega Camaño a Cuba y cuál fue el proceso de entrenamiento y cómo se vincula Vicenta con el nombre de guerra Violeta en ese proceso guerrillero al tenor de venir a la República Dominicana a luchar por esos ideales que habían sido truncados por una intervención militar. Sí, mira, pero tengo que volver un poco a la parte esa del 27 de febrero y de cómo para mí fue una experiencia, todavía yo la tengo y muchas veces en estos días que he ido al altar de la patria y he estado en esos lugares y veo esa bandera tan alta, cerca del sol, pienso que esa la defendieron los humildes y un grupo de militares de este país. Y que si está todavía se debe a eso. Y nosotros los dominicanos no nos tenemos que cansar de enaltecer a esa gente, porque esa es la gloria de nuestro país. Eso es lo que nos mantiene con dignidad. Esa bandera que no la han podido bajar, no porque no han querido, pero que la defendieron los militares constitucionalistas y la defendió el pueblo dominicano. Pueblo en armas. El pueblo en armas, que había 17,000 civiles en armas, constituidos en comandos y dispuestos a cualquier cosa, y donde cualquier hombre o cualquier mujer se sentía que era la bandera dominicana. Entonces, eso es importante que lo sepa nuestro pueblo, porque cada vez como que se ve más lejano y cada vez va siendo más importante, y nosotros debemos hacer ahínco en eso. Y déjeme decirte, Tito, porque tú lo sabes, eso estaba lleno de jóvenes, habían unos cuantos señores mayores, habían unos cuantos porque sí había de todo, pero la gran mayoría, la inmensa mayoría eran jóvenes que no llegaban. Es más, Camaño era uno de los más viejos y tenía 30 años. Entonces realmente
eran jóvenes, eran gente que tenían 17, 20, 18. Yo no le voy a decir, yo era una niña, yo era menor de edad. A mí me dijeron, usted no puede estar ahí, tu mamá, porque yo acababa de venir de vacaciones de España. Tu mamá, tú eres menor de edad. Digo, bueno, pues a mí no me importa porque es la patria. Entonces, realmente, eso... Ahí todo el mundo era joven y eran personas que les gustaba, que se enamoraban, que sentían el amor, que les gustaba la canción, que les se gustaba. Casaron mucho. Habían profesionales, habían artistas, ahí había todo. Era la representación revolucionaria y valiente de nuestro pueblo la que estaba ahí. Y nosotros vivimos ahí momentos muy importantes, porque ahí se veía la solidaridad. Ahí lo único que no te prestaba nadie era su arma. Pero después cualquier cosa estaba en disposición de ayudar, de contribuir. Fue un momento. Yo que tenía, mi padre era fue un comunista español y militar también. Y de lo que hablábamos mucho de la revolución y de la revolución francesa. A mí me parecía como la revolución francesa, porque ahí estábamos todos conectados. Ahí no había puerta que se cerrara, ni comida que era para una gente. Entonces, fue un momento maravilloso también en ese sentido que nosotros practicamos y que el pueblo dominicano es así solidario. Entonces, yo no quería quedarme sin esa cuestión. Sin decir eso, porque Camaño es un hombre que representa muchas cosas, el antiimperialismo, la dignidad, la libertad, todo eso. Pero Camaño quedó impactado con el valor del pueblo dominicano. Y eso era lo que él me repetía constantemente. Entonces yo no quiero dejar de decirlo porque es importante. Muy importante. Y también habrá después un momento de recordar gente que dieron la vida aquí en la Constitución, por la lucha constitucionalista, como Capozzi, Riviera y un sinnúmero de combatientes extranjeros que aquí murieron. De diferentes partidos, de diferentes movimientos, venían de comando de cada provincia. Es decir, fueron cosas realmente muy importantes, muy bellas que vivió el pueblo dominicano. Lo importante aquí es ver cómo se integra Vicenta al movimiento y pasa de ser Vicenta a ser Violeta. Bien. En el nombre de la guerra guerrilla. ¿Cómo viene entonces Camaño de Inglaterra? Ya lo vamos a poner a Camaño en Inglaterra para ir avanzando. Y cómo Camaño se va a Cuba. Y cómo comienza esa metamorfosis de Camaño, de pasar de un líder de masa a un líder del foco guerrillero. Sí, Camaño cuando sale bueno, te lo voy a contar porque me lo decía, ¿no? Pero yo, para adelantarme, cuando Camaño sale de la República Dominicana, sale dispuesto a seguir la lucha, porque la lucha no se había hecho, porque fue una cosa, podría decirse improvisada, porque realmente fueron situaciones que se fueron dando y nosotros estábamos prácticamente cercados. Se iba a acabar el parque, se iba a acabar una serie de cosas que bueno, no voy a entrar en detalle de esto, pero y además los partidos que estaban ahí al frente de esas negociaciones insistían en acabar. Entonces realmente, no sé para qué, porque se quedó el señor Balaguer ahí, pero bueno. Entonces, pero él siguió tratando de ver cómo podía combatir, porque se dio cuenta que el verdadero enemigo de nuestro pueblo era el imperialismo yanqui. Eran los yanquis, que eran los que decidían cuándo, cómo y por qué se tenían que hacer las cosas. Entonces, él entendía que mientras no se combatiera el imperialismo, nosotros seríamos unos lacayos de ellos. No había otra forma. Entonces, empezó a estudiar de todas los que habían luchado en contra del imperialismo o de los imperialistas, como fueron el pueblo de Vietnam, de Corea, Cuba y otros, y también inclusive hasta contra los fascistas y todo eso, que empezó a hablar de la guerra, de la lucha y de la lucha contra imperios. Y se empezó
a nutrir de todo eso y estudiar. Él tenía algunos estudios, pero comenzó más específicamente en esto. Yo me volví a ir a España porque yo había venido de vacaciones de España. Entonces me volví a ir a mi casa, a España. Mi hermano, que estaba estudiando arquitectura, tenía a su novia y iban a hacer un viaje en España cualquiera, en un carro, la gente va a todas partes. Me dijo que iban a hacer un viaje por Francia, por una serie de países. Yo le dije, no, yo no voy, porque ¿para qué yo voy a ir contigo, con tu novia? Dije, no, pero... Y yo le dije, yo voy si tú me llevas a Londres a ver a Camaño. Porque nosotros habíamos tenido unas relaciones, porque nosotros vivíamos cerca de donde él estaba y además Camaño era una figura que todo el mundo podía visitarla, que se podía, no era una cosa inaccesible ni nada de eso. Y de pasar a ser el hijo de Fausto Camaño y el jefe de los cascos blancos, pasó a ser el hombre más admirado de nuestro pueblo. Y yo era parte de eso. Yo le tenía mucha admiración, mucho respeto, mucha admiración. Y era un hombre joven como todo uno. No era una cosa que uno lo veía con distancia. Yo le dije, yo voy si tú me llevas a ver a Camaño. Entonces, nosotros hicimos el recorrido y yo fui a Londres. Y en Londres hablé con él y le dije que yo me iba a ir a París porque en España estaba Franco. Imagínense, nosotros que habíamos luchado contra el imperialismo, que yo me creía que era la bandera, que yo era, qué sé yo cuánto, no sé, la internacional la tenía metida en mi cabeza, todas esas cosas. Yo decía, ¿cómo yo voy ahora? Que mi mamá nos decía, mira, a ustedes le dan 2 galletas, pero a su papá lo fusilan, porque aquí fusilan a los comunistas. Y no hacía así. Y no tenía un poco. Entonces le dije, bueno, pues yo me voy a ir a París. Porque en ese momento París era como el punto de reunión de todos los revolucionarios del mundo. Donde tú ibas ahí, no solamente ibas a oír música y podía ver una mujer desnuda bailando en un sitio de eso, pero también tenía y muchos músicos y podías... no sé, la gran desmoda, pero en ese momento también los grandes intelectuales y la nueva, era como, exactamente, estaba ahí. Y entonces yo dije, bueno, pues yo me voy a ir a París, no sé cómo, pero yo me voy a ir. Y me fui a París. Le dije a él que yo me iba a ir a París y que yo quería enlazarme en ese movimiento que era de militares y de civiles que andaban porque empezaron a sacar a la gente del país y que yo quería enlazarme en ese movimiento de nuevo. Entonces, así fue. En ese momento yo tuve conversación con alguna de la gente que visitaba ahí y él se admiró de ver cómo yo respondía. Porque en una ocasión uno dijo, no, pero hay que aliarse con el imperialismo porque es la forma de introducirse y poder ganarle. Y yo le dije, sí, como nos ganaron a nosotros, como nosotros ganamos. Entonces digo, pues bueno, pues tú lo conoces y lo viste y crees que te tienes que aliar con él, tú sabes lo que tú vas a hacer. Fundillo porque te den patá. Sí. ¿Entiendes? Entonces, bueno, realmente él me dijo, tú le contestaste lo que yo quería contestarle, no tuve que contestárselo. Entonces, bueno, yo me quedé como un enlace en París. Y ahí fue donde comenzamos a hablar de que ya él había hecho contacto con personas de izquierda, con Cuba, que había hecho para ir a Cuba, porque necesitaba el entrenamiento. En ese momento, a todos los líderes, Patricio Lumumba, Benvela, que sé yo cuánto, todo eso, lo estaban eliminando, eso era una situación muy difícil que había en ese momento, pero también era una efervescencia de lucha también la que había. Y entonces, bueno, lógicamente, Cuba era como un faro de los revolucionarios en América y Fidel y todos sus compañeros. Entonces, él hizo contacto con los cubanos, o los cubanos hicieron contacto con él, porque fíjate lo que pasa con Cuba. Camaño no era un hombre de izquierda, Camaño era un militar. Y cuando se habló de eso, ahí lo que hay es militares, como yo cuando entré, dije, ¿quién está Camaño? Pues voy,
porque imagínate tú, yo lo había visto dando golpes en el Conde, ¿verdad? Entonces realmente, y después, sin embargo, ese gran respeto y esa gran admiración. Y eso mismo le pasó a Cuba. Fue una sorpresa, porque en Cuba pues se conocían muchos compañeros que eran de izquierda, que habían estado en Cuba o que habían estado en contacto con Cuba, de partidos de izquierda, de movimientos de izquierda, y se conocían, pero no se conocía a Camaño, ni a militares que estuvieran en una situación como la que estuvieron, combatiendo el imperialismo. Imagínate, Camaño fue el primer militar que en esa época se enfrentó al imperialismo y que no se rindió, que Camaño se murió en la loma sin rendirse. Entonces, eso, ellos dijeron, ¿y qué es este hombre? Y empezaron, Fidel habló y habló de la lucha y todo eso, pero se hicieron contacto. Entonces, Camaño se dio cuenta que tenía que ir a algún sitio donde se estuviera combatiendo y que se pudiera ir, porque en ese momento tú no podías ir a Vietnam a entrenarte, porque no te lo iban. No, tú podías ir quizás personalmente. A pelear, exactamente. no a entrenar. Entonces, realmente empezaron a hacer contacto para irse a Cuba a entrenarse con militares y con civiles. Ya, hemos llegado aquí a la parte del segundo bloque. Hemos concluido. Vamos a entrar en un tercer bloque que vamos a analizar a profundidad el entrenamiento en Cuba, una serie de cosas que se van dando, pero antes queremos decirle que esto es Tito en la geopolítica. Aquí tratamos temas que usted no lo va a tratar en otro canal. Aquí no nos arrodillamos ni maquillamos la verdad. La entregamos como es y como estamos hablando. Y que estamos hablando con Vicenta Vélez, un nombre de guerrilla, Violeta, compañera de vida de Camaño. Tuvo varios hijos con Camaño y también se integró al proceso de lucha. Por eso hablamos con ella. Y queremos decirle también que si este contenido es de su agrado, usted le da a registra, le da a la campanita y le pone todos lo que nosotros hacemos. Pero necesitamos que se registre, porque necesitamos crecer para que contenido como este pueda llegar a muchas más personas. Y si esto también es de su agrado, le da a me gusta, además de compartirlo en sus redes. Ahora, y vamos, que es la parte más difícil. Entrenamiento en Cuba, duraron varios años entrenándose, no venían. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo un fracaso estratégico o un error de cálculo histórico en el programa que tenía Camaño? Mira, voy también a volver a situarme en Francia y en Londres, donde comenzamos a hacer planes para la lucha, ¿no? Y contactos con personas, con militares que debían de ir a Cuba y que se comprometieron de ir a Cuba y que después no solamente no fueron, sino que lo delataron. Y se cogieron un dinero y se cogieron todas esas pruebas y vinieron aquí y le entregaron. No voy a entrar en nombres, pero fue así. Porque es decir, comenzó con una situación de un plan que tuvo que cambiarse, porque era un plan con militares que iban a ir a Cuba también y que iban a entrenar a los compañeros civiles y militares. Y no era igual que Camaño estuviera con una cantidad de personas de izquierda, que Camaño estuviera con militares que lucharon en abril por la constitucionalidad, por un nuevo amanecer en la República Dominicana. Hubo uno de esos que recibió $10,000 para ir a operar la hija de un problema de oído que tenía, y que después aquí en República Dominicana, cuando llega, dirigió el operativo desde Santiago en contra de la guerrilla de Camaño. Y otro que todavía sigue de historiador, o yo no sé, porque ya ese está, que fue historiador. No, está de historiador y también tenían uno con la hija con problemas cardíacos, el otro con problemas del oído, el otro. Pero
eran personas que se habían comprometido. Entonces, no voy a entrar en eso porque ellos dicen que no, y imagínense, en la clandestinidad tú no puedes andar con papelito, ¿entiendes? Entonces, realmente comenzó en esa situación. Camaño estaba casado con otra persona que había sido su compañera, pero Camaño ya no era Camaño. Camaño ya era el hombre nuevo. Y Camaño se enamoró de mí y yo me enamoré de él locamente. Y él igual. Porque nosotros hacíamos un complemento de amor y de revolución y de compromiso. Sin ningún tipo de condición. En el sentido de que nosotros, lo más importante era nuestra patria. Independientemente de todas las otras compromisos. Porque éramos personas con compromiso. Entonces, realmente yo me decido que me voy a Cuba. Yo era una de las personas que me iba a ir inmediatamente a Cuba. Y por esa situación tardé un poco más. Me fui a Valencia y en Valencia me quedé ahí hasta que me tocaron la puerta y me dieron un sobre y me fui otra vez. Fui a ver a don Juan Bosch, a Benidorm, porque yo vivía en Valencia y Benidorm queda cerca de Valencia. Y se le mandó una carta que él leyó y yo le dije, yo espero su contestación. Dice, no voy a contestar. Dígale que venga por Vietnam. Que debe venir. Y me respondió así, de una manera... Lacónica. Sí, muy lacónica. Realmente. Y entonces... se le informó después de toda la traición, de todos esos militares y de todo eso, pero tampoco le dio como mucha importancia. Pero entonces, en Cuba, la idea era que iban a llegar militares, que Camaño iba a llegar, pero iban a llegar militares también. Y esos militares iban a recibir el entrenamiento necesario para también entrenar a compañeros que iban a ir y compromisos que se hicieron. Pero al no pasar eso, Camaño tuvo que comenzar con simple y sencillamente, no simple y sencillamente, porque eran grandes compañeros, pero eran compañeros que habían combatido en abril, que habían estado como que Mauri, que se había quedado después de olas allá y todas esas cosas. Entonces realmente... y otros compañeros que hicieron entrenamientos. Pero la situación se puso más difícil. Pero aún así se llegaron a ver cientos de personas en Cuba, que fueron a Cuba para entrenarse, unos en la guerrilla y otros en la lucha urbana. Realmente lo que pasó, el tiempo... a veces nosotros los revolucionarios nos desesperamos y pensamos que todo se puede hacer, que hay que hacerlo inmediatamente. Pero por eso los asiáticos ganan la guerra, porque tienen la paciencia de Job. No de Job, de esperar en los momentos y de confiar. Lo primero que tú tienes que estar es estar seguro de ti mismo, después seguro de con quién tú estás y seguro de que vas a vencer. Y que no tienes que ser tú el que venzas. Tiene que ser un pueblo y tiene que ser y el éxito y el desarrollo de los pueblos trabajar para eso. Entonces, pero nosotros no tenemos esas características, somos un poquito más desesperados. Hubieron personas ahí que comenzaron a indisponer y a desesperarse. A desesperarse por volver, porque ya saben caminar, ya saben manejar una cosa, ya saben. Uno nunca termina de saber. Yo soy una vieja y todavía estoy aprendiendo. Entonces, realmente, y del imperialismo, imagínense. Entonces, realmente hubo personas que se desesperaron, hubo partidos que comenzaron a decir, a poner leyes, a decir nosotros tenemos derecho a tal cosa, y Camaño le dijo, aquí lo único que hay derecho es a luchar por, y nosotros lo que vamos a hacer es un ejército guerrillero para vencer allá. Y yo soy el jefe y aquí
los puestos se van dando según las posibilidades que tengan los compañeros de ocuparlos. Pero como venían ya venían con ¿cómo te diré yo? Con grados de afuera, porque eran de izquierda, porque eran el secretario, porque eran la no sé cuánto, porque era lo otro. Entonces hubo una situación difícil, yo pienso, y entonces Cuba también tenía un momento en que acababa de morir el Che, porque Camaño precisamente llega a Cuba unos días después que el Che muere. Y no hubiera sido igual, ni para los cubanos tampoco, si el Che estaba en Bolivia luchando, que Camaño abriera otro frente en otro lugar. Yo pienso que se hubiera hecho y hubiera sido importante. Y quizás hubiéramos caído todos, pero otro gallo cantaría. Otro gallo cantaría. Y entonces la historia de los pueblos se hubiera podido adelantar un poquito más. Entonces realmente hubieron muchas dificultades, pero Camaño siempre fue una persona que entendía, respetuoso de donde estaba. Él no podía ir a Cuba y porque él quisiera un desembarco o porque él quisiera venir a luchar antes, no podía pedirle a un pueblo que eso había que hacerlo, porque había que hacerlo. Porque hay compromisos que tú haces, pero hay otros compromisos también que tienen esos pueblos. Y en ese momento la Unión Soviética le estaba pisando el callo a Cuba diciendo no puede haber más focos guerrilleros, no puede haber esto, no puede haber lo otro. Y Cuba también tenía una presión. Tenía presión Camaño, tenían presión los cubanos y tenían presión los compañeros que estaban ahí. Y hubo esa situación, pero realmente al final terminaron 8 y yo pienso que debieron haber sido más. Porque una guerrilla no se puede comenzar con 1000 hombres, a menos que tú no tengas como tienen ellos, los imperialistas, que tienen ¿cómo se llama? Su ejército. Su barco que ellos ponen ahí, su portaaviones, y entonces, bueno, vamos a hacer Normandía. Entonces, no, nosotros no podíamos hacer Normandía, no porque no quisiéramos, sino porque no se podía. Y entonces, realmente, el desembarco guerrillero se terminó en un desembarco guerrillero. Se tuvo que reducir los apoyos urbanos, porque realmente se llegaron a Mauri había caído y había una serie de cosas y había pasado el tiempo y habían también otras opciones que tenían otros movimientos y partidos, otras opciones y realmente Camaño no llega en el mejor momento, pero cuando uno tiene que hacer las cosas, las hace. Hay que hacerlo. Y decía Fidel que lo primero que tiene que hacer un revolucionario es hacer la revolución. Hacer la revolución en todo momento y en cualquier lugar. En todo momento. Y siempre yo he dicho esta palabra porque él la decía. Mientras más difícil, más honor. Los revolucionarios hacen lo posible. Lo imposible. Lo posible lo hace cualquiera. Sí, es importante esta parte. Vamos a hacer un alto aquí en que hay que hacer la revolución en cualquier momento y en cualquier lugar. Vamos a hacer una parada técnica porque él me tiene que chequear la batería de la computadora y yo tengo que hacer algo. Y vamos a continuar ya con el cierre y vamos a plantearle que este Tito en la geopolítica, donde no se maquilla la verdad ni nos arrodillamos ante los poderosos, y que aquí hablamos lo que hay que hablar para que usted conozca la historia de nuestro país y del mundo y sepa quiénes son los que nos golpean y por qué hay que luchar. Ya lo dijo Violeta y vamos a continuar. Vamos a hacer esa parada, me paro un momento y vuelvo otra vez. Bueno, estamos hablando con Violeta, nombre de guerra. Con Violeta hemos estado abordando la historia de cómo surge ese Camaño antiimperialista, ese Camaño que se va
o sea, lo exilian, porque lo mandaron como agregado militar a Inglaterra, pero ese Camaño que después se va a Cuba, tiene sus entrenamientos, llega. Y allá en Cuba hemos estado hablando de que se dan ciertos enfrentamientos. Hubo una situación que no se dio, que eran los militares constitucionalistas o parte de los militares, la gente del cuerpo de hombres rana o algunos del cuerpo de hombres rana, que eran gente especializada en el arte de la guerra urbana y que le iban a enviar unos de esa persona, pues que se comprometió y recibió apoyo para eso, apoyo financiero, pues no cumplió. Al contrario, estuvo patrullando a Santiago. Estuvo en la patrulla de Santiago cuando se da el desembarco guerrillero. Pero al interior de la organización hubieron ciertos conflictos, porque en Cuba Camaño se integra con los comandos de la resistencia, con Amaury, como estaba hablando, pero hubo ciertos niveles que se dan, y Violeta lo ha dicho como chisme. Hubo un personaje que quizá Violeta no ha querido decirlo, pero yo sí lo tengo que decir. Se llamaba Virgilio Gómez Suardí, que comenzó a sembrar inquina entre Amaury y Camaño, y hubo como especie de un enfriamiento. Y entonces los muchachos caen el 12 de enero de 1972 y Camaño viene el 2 de febrero del año 1973. Aquí vamos a abordar por qué Camaño, con 9 hombres, viene en el año 1973 a implementar ese foco guerrillero y que hubiese, bueno, no vamos aquí a hacer conjetura, porque ya Amaury no estaba vivo. O sea, lo importante es aquí ver por qué Camaño decide venir y si contaba con otros elementos internamente. Yo, que era de los Corecatos, que era una de la organización que estaba vinculada conjuntamente con los comandos de la guerrilla, de la resistencia, la guerrilla del coronel Camaño, siempre se habla de la traición de Melvin Mañón, que tampoco sería, pero ya yo lo digo porque eso lo dijo, también lo dijo públicamente Hanley. Siempre lo decía, cada vez que iba a cualquier programa de televisión, decía de Melvin y hablaba de la inquina de Virgilio Gómez Suardí. Vamos a dejar a Violeta que ella no oriente si Camaño tenía, al margen de eso, otra estructura que podía llegar a la República Dominicana y que iban a darle el apoyo. ¿Y qué pasó también? ¿Por qué el Blayá lo dejaron entero ahí? Lo dejaron como un museo y con un letrero que decía, aquí, por aquí llegó, por aquí pasó. Cuidado, hay explosivos. Y lo firmó él. Y con la mochila, con todas las informaciones del coronel Camaño, cuando la primera característica del guerrillero es cuando se va a instalar el foco guerrillero, es pasar desapercibido por un tiempo para tratar de permanecer hasta que ese foco se pueda instalar. ¿Qué pasó, Violeta? Mira, te voy a decir una frase, pero puedes decir otra cosa. Lo que no se comienza no se termina. No se termina. ¿Ok? Entonces, realmente, en una guerrilla que es con un desembarco y tiene que ser sin apoyo interno, porque tú no puedes esperar que una guerra ahí inmediatamente, tú tienes que hacerla muy silente, tienes que hacerla con mucha precaución, tienes que tomar todas las medidas, todo eso. Pero mira, voy a decirte algo primero. Porque no me gusta cuando trato de Camaño caer como en nombres y en cosas que puede haber, que es lo que ha pasado en la República Dominicana toda la vida. Chismecito entre uno y otro y que cada uno crea que puede ser el jefe y que tiene la razón. Y no acaban de unirse.
no acaban de unirse, porque cualquier diferencia los separa. Y yo que ya tengo una edad que he podido hacer ese recorrido, lo último que quiero es eso. Y en este momento, este pueblo tiene que unirse, pero unirse bien unido, para hacer todo lo que necesita hacer, en todos los sentidos. Pero mira, se comentó mucho que Fidel le dijo, muchas veces insistió, una persona que me dijo que era una persona inclusive cubano, que yo lo oí decir. Él solamente le faltó arrodillarse para que no viniera. Eso no es verdad. No, pero además Fidel no lo podía hacer porque Fidel lo hizo. Pero imagínate tú, Fidel Castro, que tuvo que buscar en México, no en Cuba, sino en México. Un yate. Todas esas dificultades y que encontró inclusive cuando llegó la situación que encontró y que se quedó con 12 y que continuó. Eso no siempre sucede así. Se pudieron, como él dice, pudieron haberse muerto todos. Y por eso no debían por eso no quería decir que no había que hacerlo y que no tenían la razón. Entonces eso es importante porque hay muchos compañeros que han caído tratando de hacer cosas y no se equivocaron, sino que cayeron y forman parte del camino de la lucha dominicana hacia una vida mejor. Ellos están ahí, en el camino, que quedaron, pero eso no quiere decir que fueron derrotados y que no se tenía que hacer. No, hay que hacerlo. Y si tú estás en un país que no es el tuyo, que te han dado solidaridad, que te han permitido todo eso, tú tienes que ser un poco también respetuoso. Se decidió que no se podía hacer un desembarco desde Cuba porque había que respetar ciertos países que le daban colaboración y ayuda y todo eso. Y eso es natural, porque Cuba no puede pensar en la República Dominicana nada más. Porque Cuba inclusive hacía solidaridad con muchísimos países. Uruguay, con Nicaragua, con Bolivia. Entonces con todos los conocimos ya. Entonces, realmente, nosotros éramos muy importantes, pero uno de ellos. Entonces, realmente, en ese contexto es que yo lo veo. A mí me parece que esa situación de que no se podía hacer un desembarco desde allá, se hubiera podido haber dicho antes. Y eso que pasó en el 73 pudo haber pasado en el 71 y quizás la situación hubiera sido diferente. Eso te lo dice Violeta. Pero yo... ¿Qué conocía eso? No, sí, te lo dice Violeta viendo todas esas cosas. Entonces, realmente, esa cosa que se había tardado tanto por situaciones que se presentaron, donde Camaño entendía que si él no se iba a ir de ahí a la lucha a la República Dominicana, entonces debía de irse de Cuba porque no le iba a quitar comida a los cubanos. Eso es así, porque él no fue allá a comer y a vivir. Él fue allá con una misión. Y si esa misión no se podía hacer, tenía que agradecer todo lo que había metido, todo lo que había hecho, pero tenía que ir. Y él lo decidió así. Entonces se llegó a esa situación, pues Fidel se decidió que se iba a hacer a cooperar con ellos en el desembarco, pero no desde Cuba, sino cooperar, una cooperación, pero que lo iban a hacer los dominicanos. Entonces, bueno, los que quedaron se entrenaron, se siguieron entrenando en desembarco, en todo ese tipo de cosas, en leyendas, porque había que comprar un barco y había que ir en un barco y había que enterrar las armas en otro lugar y había que hacer eso y se dividieron en tres y tenían una leyenda cada uno era colombiano, otro era no sé cuánto y todo eso. Hanley fue el primero que fue porque Hanley tenía más roce social y más desenvolvimiento con relación a lo que comprar un barco y hablar de pesquería y hablar de todo. Dominaba varios idiomas. Pero sin embargo,
cometió una falta terrible. Y es que compró una lancha de emergencia para 9 hombres y no para 9 hombres armados y con mochila. Y cuando empezaron a hacer ese desembarco, para no hacerlo largo, que tenía que ser en silencio absoluto, Camaño eligió, Román eligió la parte esa de Salinas porque él había estado muchos años ahí. Sí, porque él fue oficial de la Marina antes de ser del ejército. Tuvo 8 años por ahí, estuve y se lo conocía. Y nosotros estudiamos todo ese mapa topográfico de todos esos senderos, de todo eso. Yo a veces soñaba y nada más que veía rayitas, porque todo eso se lo conocía muy bien. Y entonces, realmente, cuando comenzaron a desembarcar, el Camaño entró primero, como debe ser. Sí iban a entrar las mochilas, pero comenzó a hacer agua el barco. Y no podían ir todos. Entonces, Toribio, que era el que manejaba la lancha, se decidió que iba a ir el grupo delante y que él volvería otra vez a buscar al otro grupo. En esa situación se suponía que tenía que bajarse. Camaño entraba, pero la mochila tenía que entrar. Todo el mundo cogió su mochila. La de Camaño no se cogió. Se quedó en el barco. Ok. Ese es el hecho. Ese es el primer error. Pero un error terrible. Porque entonces, ¿qué es lo que sucede? Toribio va a buscar a la gente, pero no encuentra a nadie. Era una noche donde no había ni luna, ni estrella, ni nada. Entonces, completamente cerrada. Y hubiera sido ideal si hubieran llegado los 9, pero no fue ideal porque Toribio tuvo que volver otra vez y en el horizonte no encontró el barco. Toribio vuelve otra vez a la orilla y no encuentra a los compañeros porque los compañeros están en otro sitio y están esperando. Y Toribio cree que se han ido. Toribio no es el jefe es el que siempre ordena una cosa, ordena otra. Tomó iniciativa solo porque él estaba solo. Y se va a la carretera y vestido de civil, de militar, detiene un vehículo y los hace prisioneros y se va a su casa y le pita después de qué sé yo cuántos años a su esposa, que sale y se encuentra Toribio con dos pastor evangélico y llegué. Entonces imagínate. Entonces a decírselo, a buscar al comando de la resistencia, que hicieron su resistencia, pero que cooperaron. Y entonces a la mañana siguiente Juan Bosch lo sabía porque fue Lalane José y le dijo, Camaño está aquí, mi hermano está con él. Entonces, los compañeros que se quedaron en el barco, viendo que no llegaban, y estaba Eugenio, que es una maravilla de ser humano y de soldado de la patria, toma la decisión de que van a entrar a nado, porque ellos estaban entrenados a nado y todos cogieron su fusil y su mochila y entraron a nado. Entraron a nado. Entonces, bueno, que inclusive fue un susto porque Claudio, que lo andaba buscando, pensó que podía ser alguien y estuvo dispuesto hasta a disparar. Y en ese momento, entonces, Lalane levantó el muñón y entonces... No, porque para que entiendan, Lalane José había perdido un brazo. Entonces, realmente, ya entran todos, pero ya entran, no pueden hundir el barco, porque el barco no volvieron, ellos tuvieron que irse. Entonces, no pudieron... se le hizo mucho más tarde de lo que debía de hacerse porque debían haber llegado a 1 hora y haber tenido tiempo de avanzar y surgieron eso, pero eso no es la primera vez, siempre en todas las historias que se hacen, pero fue muy fuerte lo del barco. Fue una irresponsabilidad para mí de Hanley porque se jugó la llegada.
Entonces, bueno. Y se jugó la propia vida de él. Y la vida de él, porque él estaba. Stanley fue uno de los que vino. Llegó con él. Entonces, realmente, ahí comenzaron una serie de situaciones y que también Balaguer dice que Camaño está aquí y Juan Bosch dice que Camaño no está aquí. Sabiendo inclusive se decía que habían desaparecido, que era Camañito, porque, una persona que se parecía mucho a Camaño. Después cuando murió, pero eso él lo supo la madrugada de ese día, lo supo por la mañana. No fue a los 3 días ni a los 4 días. Y dijo que no. Y dijo que no desde un sitio que no era su casa porque ya estaba escondido. Entonces, realmente, eso también frenó una situación. A mí me dicen, Camaño había visto a los dominicanos luchar y después los había visto luchar en comandos en la guerra. Él confiaba y confía en el pueblo dominicano, en los revolucionarios y en los hombres y mujeres que están dispuestos a echar para adelante este país. Porque la idea de él era precisamente formar un ejército de hombres y mujeres que estuvieran en condiciones de conocer al imperialismo y de defender a su pueblo. Y realmente, dicen, él no contaba con que él, ¿cómo? Pero aquí había 17,000 hombres que estuvieron en armas y de esos 17,000 hombres, todos tenían familia, todos tenían gente que no vinieron por diferentes situaciones, que se sienten orgullosos. Es decir, ¿de qué que estamos hablando? Si hoy en día, y lo digo muchas veces, el único letrero que no se paga aquí es Viva Camaño. Entonces, realmente, ¿por qué? Porque representa la verdadera lucha limpia, sin corrupción, sin ambiciones, sin nada, sin una entrega total. Representa, como representó el Che, el hombre nuevo, el hombre que nosotros queremos, y sigue representándolo, porque en él está, yo diría, la defensa de nuestro pueblo, la defensa por nuestros derechos. Los tiempos cambian, las cosas son diferentes, pero el imperialismo cada vez se pone más agresivo y su técnica la usa nada más que para acabar con los pueblos y para enriquecerse. Pero todo tiene su límite y llegará un momento que quizás nosotros no lo vemos, pero si somos revolucionarios, nosotros no podemos luchar para nuestro día. Nosotros tenemos que luchar para el futuro de nuestro planeta. Y eso era Camaño. Eso era el Che. Eso era Fidel. Eso fue Chávez. Y esos fueron muchísimos hombres y mujeres que alrededor de él, que no conocemos su nombre y que me gustaría conocerlo y tenerlo, porque merecen ser nombrados, que han hecho y van a defender este planeta. Porque la unidad de los pueblos, la agresividad del imperialismo, terminará uniendo los pueblos. Y la verdad no es una poesía. La verdad es un instrumento que te lleva al éxito, que te lleva a la victoria. La verdad es un instrumento que te lleva a la victoria. Y entonces, eso es lo que va a pasar con los pueblos. Nosotros tenemos, y como yo soy una mujer de izquierda, tengo que decirlo, lo dijo Marx, el capitalismo terminará en el socialismo. Y el socialismo en el comunismo. En el comunismo. Y eso será, porque eso, en este sentido, será la clase obrera, pero también la clase que se ha unido para luchar contra una potencia que no merece estar. Eso es lo que pasa. Con esa parte, ya vamos a ir terminando porque nos quedan pocos minutos. Pero yo no quiero terminar sin antes decir que Camaño fue capturado vivo y que fue asesinado, porque aquí no se utiliza el término de fusilamiento. Asesinado después que Milo Jiménez, Pérez y Pérez y un grupo de militares
estuvieron con él y llamaron a Balaguer. Y también decían a todas las aves del barrio, Cocomayor preso o Cocomayor está agarrado, una cosa así. Y que Balaguer había dicho que los partidos tradicionales, mayoritarios, dicen que es el padre de la democracia. Dijo que Camaño en la Victoria era peor que Camaño en la montaña y que su gobierno no resistía a un Camaño preso. O sea que Balaguer le estaba dando la orden a los perros de perreza que él tenía para que asesinaran al coronel Camaño. ¿Es así, Violeta? Sí, además, esa orden también la había recibido Balaguer de otro sitio también, porque lo primero que hizo fue llegar después que mataron a Camaño, fue un helicóptero de la CIA que fue a tomarle las huellas dactilares. Igual que como hicieron con el Che. Con el Che. Bueno. Pero igual que como hicieron con el Che, no van a poder con él. No, la figura de Camaño se agiganta y tendremos que impulsarla para la unidad de la fuerza progresista. No solamente la fuerza de izquierda, toda la fuerza, todo aquel que tenga fibra nacionalista debe integrarse en ese proyecto y debemos trabajar en ese pensamiento duartiano que decía que la República Dominicana ha de ser libre de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Nosotros tenemos que revitalizar a Duarte, Luperón, Camaño, Manolo y todos esos líderes que tenemos. Y también decía Duarte, hasta que no se escarmienten los traidores como se debe, siempre los buenos dominicanos seremos víctimas de su vil tracción. Y con esto queremos terminar. Hemos estado con Vicenta Vélez, Violeta. Quiero decirte que toda esa gente representa algo que es importante y por la que se hacen las cosas que realmente no se harían de otra manera, que es por amor. El amor y la solidaridad son cosas muy importantes que nosotros no debemos desperdiciar. Nosotros hacemos las cosas no por odio, por amor. A veces tenemos que odiar a quien tanto maltrata. Pero lo amamos. Lo que amamos. Pero realmente los estamos defendiendo a todos para que inclusive no sean así. Porque realmente nosotros, el capitalismo en este país, lo que se quiere es triunfar y triunfar le llaman lujos y cosas que a veces son innecesarias. Y una parte lo recibe todo y otra parte no tiene nada. Por eso es necesario el amor y la solidaridad y la unidad entre nosotros. Bueno, decíamos que todo lo que empieza termina. Hemos llegado ya al fin y queremos darle a Violeta las palabras para que se despida de este público. Pero además queremos recordarle que este programa se retransmite por Buena Radio, una emisora dominicana de nuestro querido amigo Manuel Jiménez, pero también se retransmite por una red de emisoras en Venezuela, donde Marín 96.9 FM es la emisora cabecera. Así es que ustedes pueden escuchar por radio los que están en Venezuela y los que están aquí en Buena Radio, pero también tienen que ir al canal de YouTube, entrar, darle a me gusta, registrarse en Tito en la Geopolítica y si este contenido es de su agrado, pues ustedes lo comparten en todas sus redes de relacionados. Bueno, Violeta, para ti los micrófonos y la cámara de Tito en la Geopolítica. Realmente agradecerte, Tito, me des esta oportunidad porque siempre hemos estado en la disposición de no solamente de hablar, sino de compromiso con todas las luchas de los pueblos por su emancipación
Y aprovecho que tú dices del canal de Venezuela para mandarle un gran saludo al pueblo venezolano, que sé que está pasando un momento muy difícil, pero también sé que tienen suficiente confianza en ellos mismos. Y Camaño murió y sigue siendo el paradigma. También Chávez sigue siéndolo, y el pueblo venezolano también, yo sé que tiene confianza en ellos mismos y que también se unirá completo para luchar contra todos estos inconvenientes y encontrará la vía que más le convenga al pueblo sin perder su dignidad ni su honor. Y eso mismo a otros países, y eso mismo a nuestro querido pueblo dominicano. Se pueden hacer muchas cosas, no hay que perder honor, no hay que perder la dignidad. Trabajar para nuestro pueblo, hacer las cosas bien. Ustedes no saben, y se lo digo porque yo ya a esta edad, yo me siento todavía con condiciones y me siento superior a todos. ¿Sabe por qué? Porque yo defendí mi pueblo. Y eso no me lo puede quitar nadie. Ese orgullo no me lo puede quitar nadie. Yo soy orgullosa de mí. Y así mismo, por eso soy orgullosa de este pueblo. Y me gustaría que la juventud dominicana sintiera ese orgullo, porque el que no ha defendido su patria se pierde algo, pero muy importante. Que viva la patria, que viva Camaño y que vivan los pueblos en lucha. Gracias, Violeta. Y a ustedes les digo, pregunten, analizan, digan quién traicionó a Camaño, qué pasó con Camaño, qué es lo que usted entiende que debió pasar. Muchas gracias y hasta el próximo programa.